Ha cambiado y mucho en las últimas horas. Buenos días. Bien, bien, bien. Yo con el ambiente. En fin, si las cosas van bien, pues me sale la sonrisa rápidamente, ¿no? Porque una necesita acogerse a las buenas noticias, pero el caso es que hasta el Financial Times reconoce ahora que no se puede comparar la situación de España con la de Grecia. Lo mismo dice la agencia Moody's, dice que ha habido una cierta confusión con la situación de la economía española, pero no contagio con Grecia. ¿Por qué tanto lío? ¿Qué ha pasado, pues? Yo creo que lo que deberíamos hacer es seguramente compararnos con los mejores o por lo menos con la media, pero quitémonos de una vez esa comparación sistemática que hacemos con los peores de la clase. Creo que nos iría mucho mejor. Dice el Financial Times que, en fin, ha habido eso, confusión, pero yo aquí veo una cierta incoherencia, porque la semana pasada destacaba nuestra vulnerabilidad y de alguna manera daba a entender que podíamos ser un lastre para la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué ese cambio de opinión en tan pocos días? Es bueno explicar las cosas, es bueno cuidar a los medios, es bueno ir a contar lo que está pasando y los planes que se tienen. Seguramente se ha hecho tarde y deberíamos haberlo hecho hace ya muchos meses. Y una cosa es decir y otra cosa es hacer. Ahora lo que hace falta es que eso que hemos dicho que vamos a hacer se ponga en marcha cuanto antes. Está usted diciendo que esa gira que ha hecho la vicepresidenta Salgado, acompañada de su secretario de Estado de Economía, por Londres, por Francia, debería haberse hecho mucho antes, debería haberse reunido con periodistas tan influyentes como los del Financial Times meses atrás. Sin duda, yo creo que se debería haber hecho meses atrás y además se debería hacer de forma continuada. Lo hacen otros jefes de Estado, otros ministros de Economía, y es la práctica habitual en lo que son las relaciones que deben ser normales entre los medios y una administración de un Estado. ¿Y a usted no le consta que esas reuniones sean periódicas con el Ejecutivo español? Bueno, a la vista de la relevancia que se está dando a esta, parece que no ha habido muchas antes. En todo caso, si las ha habido, no han sido muy fructíferas y, sin embargo, yo creo que esta puede ser el inicio de que empecemos a explicar mejor lo que se quiere hacer. Pero, insisto, una cosa es explicar y otra cosa es hacerlo. Y otras son los datos, los hechos, ¿no? Dice el Financial Times que más preocupante que el déficit español, que además lo equipara con el británico, es esa larga lista de parados, los más de 4.300.000 parados que tenemos en España. ¿Está usted de acuerdo? Yo creo que no son temas excluyentes. A mí me parece que es muy duro el tema del paro en nuestro país, debe ser la primera prioridad, pero unas finanzas públicas equilibradas son fundamentales a largo plazo para que un país, y un país como España, esté en el sitio donde tiene que estar y de la imagen de seriedad que debemos dar. Más diagnósticos, en este caso el del presidente del Gobierno. Dice que la economía española no está peor ahora que hace 6 meses. Le escuchamos. La economía no está peor hoy que hace 6 meses. Y no han hecho más que hacer exageración y alarma que daña nuestra credibilidad, cuando la solvencia de nuestro país es una gran solvencia y tiene una gran fortaleza. Bueno, pues también tiene el presidente un dardo para el PP. Dice que de alguna manera, ellos han querido sacar tajada política de la situación económica española, cuando peor, mejor para el PP, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo con las palabras del presidente del Gobierno. No puedo estar de acuerdo en que estamos mejor que hace 6 meses, cuando tenemos más paro que hace 6 meses y cuando nuestro PIB sigue cayendo. Bien, es verdad que cae menos que hace 6 meses, pero sigue cayendo. Por lo tanto, no estamos mejor. Y respecto a la pregunta que me hace del Partido Popular, bueno, yo creo que sería bueno que el Partido Popular siguiera poniendo propuestas encima de la mesa, que se llegara a algún tipo de acuerdo, como está propiciando el señor Duran Lleida, y que, bueno, en definitiva, los ciudadanos vieran que los políticos se preocupan de sus problemas, de los problemas de los ciudadanos, y que nos saquen entre todos, con nuestra ayuda, por supuesto, de esta situación en la que estamos. Ahora mismo los políticos son un problema para España, según el CIS. ¿Qué siente un empresario como usted cuando escucha estos rifirrafes constantes? No es bueno, no da una buena imagen, no da sensación de que están defendiendo los intereses de los ciudadanos, sino los intereses de los partidos que representan, y creo que una mejor sintonía política
iría en beneficio de una salida más rápida de la crisis, insisto, en la que no es un tema solo de los políticos. Nosotros, los empresarios y desde luego la ciudadanía en general, tenemos que ayudar para que el país mejore cuanto antes. Quiero leerle una carta al director que publicaba ayer La Vanguardia. Es de un pequeño empresario de Cerdañola del Vallès y dice así: la situación es catastrófica. Un socio, un proveedor, 2 clientes, todos cuentan problemas muy graves. El desánimo se está extendiendo como una mancha de aceite. Para este empresario, el verdadero mal no está en la economía, sino en la pérdida de la esperanza, en la falta de rumbo. ¿Está usted de acuerdo? Tener una pérdida de esperanza es muy triste porque hay que tener claramente un objetivo al que tender y eso tiene que estar bien liderado. Yo creo que hay una falta de confianza en lo que se está haciendo, en la velocidad a la que se está haciendo y quizá en la falta de voluntad política de llevar a cabo y de tomar medidas que muchos estamos reclamando desde hace tiempo. Y me refiero pues a las reformas estructurales que abarcan multitud de frentes, me refiero a que hay que dar el siguiente paso a este acuerdo de los agentes sociales sobre aspectos que han sido exclusivamente salariales y hay que ir a otros aspectos más importantes que nos lleven a una creación de empleo, que es definitivamente de lo que se trata. ¿Cree usted que los agentes sociales sean capaces de ponerse de acuerdo para aprobar una reforma laboral, para consensuarla? Bueno, yo creo que se ha dado un primer paso con este acuerdo salarial, sobre el que me gustaría hacer quizá 2 comentarios. Uno, es un acuerdo salarial que está bien que se llegue a un acuerdo salarial, pero que no incide sobre el problema fundamental que tenemos, que es indexar los salarios a la productividad y no a la inflación. Me parece que eso es un tema fundamental. Este país, España, tiene una falta de competitividad, ha perdido competitividad en los últimos años y eso requiere no solamente una adecuación de los salarios, que en años anteriores han estado creciendo por encima de lo que ha sido la inflación, sino que requiere después aspectos relacionados con la legislación laboral que nos permitan flexibilizar el mercado y nos permitan de alguna manera que haya un incentivo para crear puestos de trabajo en el futuro. Un punto que sí quería incidir también, sería magnífico que surgieran emprendedores que montaran sus propios negocios, porque eso no solamente hace trabajar a esos propios emprendedores, sino en muchos casos a aquellas personas a quien contratan. Señor Boada, me acaban de facilitar un dato de última hora. El Producto Interior Bruto registra un decrecimiento del 3,1% en el cuarto trimestre de 2009. ¿Cómo valora usted este dato? La variación intertrimestral del PIB ha sido del 0,1% frente al 0,3% del trimestre anterior. Bueno, está en línea con lo que comentaba antes. Yo creo que son las cifras que se esperaban, no son ninguna sorpresa y lo que apuntan es que efectivamente nuestro PIB sigue decreciendo, si bien sigue decreciendo menos que hace meses. A ese respecto, creo que hay un punto que es importante tener en cuenta y es que para generar empleo nosotros tenemos que crecer a tasas como mínimo del 2%. Tasas del 2% de crecimiento no se van a experimentar en España seguramente hasta el año 2012. Bueno, usted dice que es injusto pedirle a quien gobierna, en este caso al presidente Zapatero, que haga las reformas en solitario. Entiendo que se refiere tanto a las reformas del plan de pensiones como de la reforma laboral, ¿no? Bueno, las reformas que hay que hacer en una situación como la que estamos son reformas que no son populares, para entendernos. Pero me temo que no nos queda otra salida. Un gobierno que no tiene una mayoría es difícil que las pueda llevar a cabo y desde el punto de vista del ciudadano, vuelvo a insistir en el comentario que hacía antes, sería mucho mejor que viéramos a la clase política unida haciendo esfuerzos para tomar esas medidas que, insisto, son necesarias, son fundamentales. Están referidas a la contención del gasto, están referidas a la educación, a la fiscalidad, a la legislación laboral, bueno, y a muchos otros temas que alguna otra vez hemos comentado, incluso aquí en Espejo Público, como una política energética, pues quizá más competitiva de la que tenemos. Señor Boada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tenerle aquí en Espejo Público. Volvemos en